¿Alguna vez han oído hablar del Dergtwe? Esta figura femenina es una de las más famosas y aterradoras del folclore irlandés, celta, conocida por ser una implacable chupasangre. Pero este personaje no es solo terror. La historia detrás del Dergtwe está llena de misterios e intrigas. Prepárense para sorprenderse con esta historia única, pero antes no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal, activando las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. Bienvenidos al canal Mitología Explorada. Dergtwe, que vivió hace 2 milenios, era adorada por todos los habitantes de Waterford por su belleza deslumbrante, inteligencia aguda y gentileza incomparable. Con sus largos cabellos rubios plateados y labios rojos, ella era famosa en todo el país. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. La historia de Dergtwe se transformó de una leyenda de amor y admiración en una trágica y sombría historia de sed de sangre. El nombre de Dergtwe, o Red Cest en inglés, se convirtió en sinónimo de miedo y terror en toda Irlanda. La historia de Dergtwe comienza como un cuento clásico de una hermosa mujer obligada a un matrimonio infeliz y arreglado. Pero la trama rápidamente se convierte en una historia de amor prohibido, rebelión y tragedia. Dergtwe se enamora de un joven campesino local, cuya gentileza y pureza combinan perfectamente con las suyas. Pero como tantos otros patriarcas de la época, el padre de Dergtwe no se preocupaba por los sentimientos de su hija y no estaba dispuesto a desperdiciar su nobleza con un plebeyo. Con el corazón roto, la pareja es separada cuando el padre de Dergtwe arregla un matrimonio con el jefe cruel y rico de un área cercana. A partir de ahí, la historia de Dergtwe se convierte en un cuento sombrío y misterioso, lleno de giros y sorpresas. Tan pronto como se intercambiaron los votos de matrimonio, la vida de Dergtwe se convirtió en una auténtica pesadilla. Su marido era un monstruo cruel que la torturaba de todas las formas posibles, usándola para su propio placer y golpeándola sin piedad. Incluso parecía disfrutar viendo su sangre correr por la piel. Lo peor de todo es que todo el mundo en la ciudad sabía del sufrimiento de Dergtwe, pero nadie parecía tener el valor de enfrentarse al marido abusivo. Incluso su propio padre parecía más preocupado por la riqueza que el matrimonio había traído que por el bienestar de su propia hija. Esta es una historia de amor y tragedia que nos lleva a un lugar donde la esperanza se desvanece y el amor se transforma en odio. Dergtwe fue encerrada en una torre por su cruel esposo, quien la torturó sin piedad. Anhelaba a su amado campesino, pero desafortunadamente él no pudo salvarla. Con el pasar de los días, la esperanza de Dergtwe fue desapareciendo y ella se dio cuenta de que sus captores no cambiarían de opinión. Sintiéndose cada vez más aislada y desesperada, se transformó en una persona que ella misma no reconocía. Su amor se convirtió en rabia y su tristeza en odio, hasta que decidió que no podía soportar más el sufrimiento. En un acto de coraje y desesperación, Dergtwe tomó la única decisión que le quedaba: acabar con su propia vida. Es una historia de amor y valentía que nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay una luz que brilla en algún lugar. Desafortunadamente, el cruel marido de Dergtwe había tomado medidas extremas para evitar que ella se liberara. Escondió todos los objetos punzantes y bloqueó las ventanas para que no pudiera escapar saltando a la muerte. Pero Dergtwe era valiente y estaba decidida a escapar de su cautiverio, aunque eso significara sacrificar su propia vida. Comenzó a esconder la comida que recibía de los sirvientes de su marido, para poder morir de hambre en paz. Su plan fue doloroso y llevó tiempo, pero persistió hasta que finalmente logró liberarse del control de su marido. Con su valentía y determinación, Dergtwe encontró una forma de liberarse y elegir su propio destino. Su cruel marido ni siquiera se preocupó cuando se enteró de su muerte. Dergtwe fue enterrada rápidamente de manera modesta, nada digno de su posición noble. Y lo peor de todo, antes de que su cuerpo se enfriara, su marido ya había encontrado otra víctima para atormentar, mientras su padre seguía disfrutando de la fortuna que habían acumulado. Sin embargo, la gente de la región de Waterford sintió profundamente la pérdida de la joven, que todavía era amada y respetada por todos. Desafortunadamente, este amor fue la semilla que plantó la tragedia final en la historia de Dergtwe. Según la antigua tradición celta e irlandesa, si una persona había sido mala en vida,
corría el riesgo de levantarse de su tumba y convertirse en una de las muchas monstruosidades que acechaban en Irlanda, como carniceis, fantasmas, zombies, demonios, vampiros y mucho más. Por eso, para evitar que esto sucediera, las personas cubrían las tumbas con piedras o, a veces, enterraban a sus muertos de pie en tumbas altas de piedra. Todo para asegurarse de que el muerto permaneciera muerto y no se levantara de nuevo. De Arctue era recordada como la joven amable y amorosa que era antes de casarse, y nadie pensó que pudiera regresar del sepulcro con tanta ira en su corazón. Lamentablemente, la falta de precaución de la comunidad de Waterford tuvo terribles consecuencias. El modesto sepulcro de Arctue fue dejado sin protección, sin piedras para evitar su resurrección. Lo que sucedió a continuación es aterrador. Un año después de su muerte, ocurrió lo impensable. Arctue, una mujer que había sido enterrada, emergió de su tumba como un monstruo muerto viviente. Alimentada solo por rabia y odio, juró venganza contra todos aquellos que la habían perjudicado. Y el primer objetivo de su ira fue su propio padre. Cuando lo encontró en casa, no pudo resistir la oportunidad de enfrentarlo. Con sus labios fríos presionados contra los suyos, drenó toda su fuerza vital, matándolo al instante. Algunas versiones de esta escalofriante historia sugieren que Arctue llamó a su padre desde fuera de la casa porque no podía entrar sin una invitación. Él no tenía idea de lo que lo esperaba cuando finalmente la invitó a entrar. Esta parte de la historia se ha contado y recontado como un posible origen de la creencia en vampiros contemporáneos que solo pueden entrar en una casa con invitación. Después de ocuparse de su padre, Arctue se dirigió a visitar a su exmarido. Algunas historias cuentan que lo encontró en su habitación con varias mujeres. Otras versiones dicen que lo sorprendió tarde en la noche cuando regresaba borracho del pub local a su casa. Donde sea que lo encontrara, Arctue se abalanzó sobre él con toda su furia y no solo le drenó toda su fuerza vital, sino que también bebió toda su sangre, dejando solo una cáscara vacía en el suelo. El único hombre en su vida del que Arctue no se vengó fue su ex amante campesino. Aunque ella estaba furiosa con él en sus últimos días porque no había venido a salvarla, aparentemente aún tenía un poco de amor por él y le perdonó la vida. La sed de sangre de Arctue creció aún más después de probar el sabor de la sangre de su exmarido y descubrir la fuerza que ganaba al matarlos. A partir de ese momento, la vengativa vampira comenzó a vagar por las tierras del sureste de Irlanda durante la noche, cazando a hombres imprudentes que osaban caminar después del atardecer. Su ira se dirigía principalmente hacia los hombres, pero tampoco dudaba en atacar a niños. Cuando encontraba una víctima, Arctue no escatimaba esfuerzos en matarla en el acto. En otras ocasiones, le succionaba un poco de su sangre y fuerza vital, dejándolos inconscientes en el suelo. Algunos se recuperaban después de un tiempo, pero otros sucumbían a la debilidad y morían pocos días después. Su búsqueda insaciable de sangre continuó, y los habitantes de la región vivieron con miedo a la vampira que acechaba sus campos y pueblos. Después de darse cuenta de su error, los habitantes de Waterford corrieron de vuelta hacia la tumba de Arctue, decididos a impedirla de vagar por sus tierras. Cubrieron su tumba con una montaña de piedras, con la esperanza de mantenerla atrapada para siempre. Pero realmente funcionó. Aunque los habitantes de la región creían que las piedras mantendrían a la vampira vengativa en el suelo, muchos todavía temían que pudiera escapar en su aniversario de muerte. Después de todo, ella ya había resucitado una vez, entonces, ¿quién sabe qué más podría ser capaz de hacer? Hasta el día de hoy, la tumba de Arctue permanece cubierta por una gran pila de piedras, que se ha convertido en una atracción turística imprescindible conocida como el Árbol de Strangwood. Ubicado en un cementerio cerca de Waterford, este lugar es una visita obligada para los turistas. Y si pasas por allí, recuerda tirar una piedra a la tumba de Arctue, solo para asegurarte de que permanezca donde está. La sed roja es el origen de una de las mitologías vampíricas más fascinantes e influyentes de la actualidad, especialmente cuando se trata de vampiras. Imagina a una joven noble, hermosa y seductora, con cabello rubio y labios tan rojos como la sangre. Sale por la noche en busca de sus presas, drenando la sangre de hombres inocentes. Arctue incorpora prácticamente todas las características que conocemos en una vampira moderna. Pero su historia va mucho más allá del mero cuento de transformación en vampiro.
También es la historia del sufrimiento de muchas mujeres en aquel tiempo, obligadas a vivir una vida elegida por sus padres y esposos. Eran usadas para el placer físico de otros con poca o ninguna consideración por sus necesidades y deseos. La historia de D'Arthué es un recordatorio poderoso de cómo el patriarcado oprimió a las mujeres durante siglos. La influencia de la misteriosa D'Arthué en la cultura popular es indudable, siendo una de las grandes inspiraciones detrás del mito contemporáneo del vampiro, junto a figuras icónicas como Vlad, el Empalador, y el legendario Abartach irlandés. No es un secreto que los vampiros son una de las criaturas de fantasía más populares en la ficción moderna, apareciendo en innumerables obras literarias, programas de televisión, películas, arte, música y videojuegos. Pero, a pesar de ser una figura tan destacada en la historia de los vampiros, la verdad es que D'Arthué rara vez es mencionada por su nombre en la ficción moderna. Quizás sea porque ella no es un tipo de vampiro, sino una mujer específica con su propia historia única y fascinante. La historia de D'Arthué es una tragedia que muestra la fuerza del amor y la valentía en medio de las circunstancias más sombrías. Ella era una mujer adorada por su belleza y amabilidad, pero fue obligada a casarse infelizmente con un hombre cruel. Su historia es una mezcla de amor, rebeldía y tragedia, y muestra cómo el amor puede convertirse en odio y la esperanza puede desaparecer en circunstancias extremas. Sin embargo, la historia también nos enseña que siempre hay una luz al final del túnel, y que la valentía y la determinación pueden ayudar a encontrar una salida, incluso en situaciones desesperadas. ¿Ya conocías esta trágica y escalofriante historia de una de las figuras más famosas del folclore irlandés? Comparte con nosotros lo que más te llamó la atención y si te gustó este video, dale me gusta. Y no olvides suscribirte, activando las notificaciones para no perderte los próximos contenidos increíbles que tenemos para compartir. Gracias por ver hasta el final.